¿Y si te dijera que la ausencia más poderosa no es la que castiga, sino la que revela? Hay un tipo de distancia que no suplica, no persigue, no explica, simplemente ordena el aire alrededor de ti y de pronto el otro siente el vacío como una pregunta que no puede dejar sin respuesta. El maestro enseñaba que la virtud auténtica no hace ruido y aún así gobierna, que cuando el carácter está recto no necesita empujar para ser seguido. Entonces dime, ¿qué ocurre cuando dejas de mendigar atención y en silencio te conviertes en alguien difícil de reemplazar? Porque la gente no busca lo que siempre está disponible, busca lo que, al faltar, expone una carencia interna. Y aquí está la parte inquietante. No se trata de juegos, ni de frialdad, ni de hacerte el importante. Se trata de presencia moral, de límites con dignidad, de esa calma del yunzi que no se vende por aprobación. Si tus palabras y tus actos vuelven a coincidir, si tus nombres se vuelven verdaderos, amistad, respeto, deseo, valor, tu ausencia deja de ser un hueco y se vuelve un espejo. Muestra quién te subestimó, quién se acostumbró, quién se perdió a sí mismo contigo cerca. Quédate, porque en un momento vas a entender cómo crear esa ausencia que hace que te busquen, incluso cuando tú ya no quieras ser encontrado. Existe una distinción que pocos comprenden entre ausentarse como venganza reactiva y retirarse como expresión de un orden interno que no admite negociación. La primera es teatro emocional disfrazado de límite. La segunda es consecuencia inevitable de haber restaurado el equilibrio entre tu nombre y tu conducta. Cuando alguien desaparece con resentimiento encapsulado, no crea vacío, crea narrativa predecible, y lo predecible es solo una forma de presencia enmascarada. El otro no experimenta tu ausencia como pérdida, sino como pausa dramática antes del próximo acto, porque en el fondo ambos saben que tu rabia necesita público. Confucio hablaba del Ren, la humanidad plena, no como afecto indiscriminado, sino como coherencia entre interior y manifestación. Si tu partida nace del rencor y no de la rectitud, sigues encadenado a quien dejaste. La pregunta que desarma es esta: ¿cuántas veces tu presencia fue una forma sofisticada de mendicidad afectiva, donde cada palabra, cada disponibilidad y cada perdón anticipado construían una deuda imaginaria que esperabas cobrar en forma de lealtad? Esa estructura es invisible para quien la ejecuta, pero corrosiva en sus efectos. Transforma la relación en economía emocional, donde tú siempre estás en déficit. Y el problema no es que el otro rechace tu moneda. El problema es que tú misma la devaluaste al entregarla sin criterio, sin rito, sin ese filtro sagrado que separa lo valioso de lo banal. Confucio advertía que cuando los nombres pierden correspondencia con la realidad, cuando llamas generosidad a la ansiedad, paciencia a la cobardía moral, el caos no tarda en instalarse, porque el lenguaje distorsionado corrompe la percepción. Lo que sucede entonces es un proceso de habituación neurológica y emocional. El otro se adapta a tu disponibilidad infinita como el ojo se adapta a la luz constante, dejando de registrarla conscientemente. No es crueldad deliberada, es fisiología de la atención humana. Estás ahí, luego no estás ahí en el sentido que importa, porque lo constante se vuelve invisible. Y cuando decides partir, no como estrategia, sino como colapso de un sistema insostenible, el otro no percibe ausencia, sino anomalía en el patrón, una interrupción en el flujo al que se acostumbró. Por eso la respuesta inicial no es búsqueda, sino desconcierto. Tú no encajas en el modelo mental que construyeron de ti. Aquí se revela la paradoja inaugural. Tu ausencia solo adquiere densidad cuando tu presencia tuvo forma, estructura, límites discernibles. Si eras agua derramada que se adaptaba a cualquier recipiente, tu falta no deja contorno, se absorbe en el suelo y nadie nota la diferencia. Pero si eras agua contenida en cuenco de jade, ofrecida con intención, retirada con propósito, entonces tu ausencia deja la forma del cuenco grabada en la memoria ajena. Lo que viene ahora no es una técnica de alejamiento, sino una arqueología personal.
Antes de que tu distancia provoque algo en otro, necesitas excavar en las capas de tu carácter hasta encontrar dónde y cuándo dejaste de ser cuenco para convertirte en charco. La doctrina confuciana del Zheng-Ming, la rectificación de los nombres, no es ejercicio lingüístico, sino operación existencial que reordena la percepción hasta alinearla con la verdad estructural de las cosas. Cuando tú llamas amor al apego ansioso, compromiso a la tolerancia patológica del desprecio y compasión al miedo disfrazado de virtud, no estás siendo generosa con el lenguaje. Estás construyendo una realidad paralela donde tus acciones nunca pueden cuestionarse porque las palabras que las nombran ya fueron previamente santificadas. El efecto de esto no es protección, sino confusión crónica. Ya no sabes por qué sufres en nombre de algo que debería liberarte, por qué te agotas en vínculos que supuestamente te nutren, por qué das hasta vaciarte en relaciones que afirmas valorar. La distinción entre el Xiaoren, el hombre pequeño, y el Junzi, el hombre noble, no radica en talento, sino en relación con la verdad interna. El Xiaoren actúa por conveniencia emocional inmediata, adaptándose a las demandas ajenas para evitar el dolor del rechazo. El Junzi actúa desde un centro inquebrantable, no porque desprecie la aprobación, sino porque comprende que traicionar ese centro es traicionar la humanidad plena que habita en él. Y aquí aparece la paradoja más brutal para quien está escuchando esto. Cuando tú persigas, explicas, justificas y suplicas, no estás demostrando amor, estás demostrando ausencia de centro. El otro lo percibe visceralmente antes de conceptualizarlo, y por eso tu esfuerzo produce el efecto contrario al buscado. En lugar de asegurar cercanía, confirma tu prescindibilidad. Observa cómo funciona el mecanismo. La persona que opera desde la carencia emocional emite señales de disponibilidad total, responde con velocidad refleja, perdona sin proceso interno de comprensión, se adapta sin negociación de términos. Todo esto comunica no generosidad, sino vulnerabilidad, no fortaleza, sino necesidad desesperada de ser retenida. Y aunque el receptor consciente pueda no articularlas, estas señales son procesadas en estratos profundos donde se toman decisiones sobre valor, estabilidad y jerarquía relacional. La presencia sin límites es interpretada como oferta sin costo y lo que no cuesta no se valora, no por maldad, sino por arquitectura psicológica. El cerebro humano asigna importancia según escasez percibida y esfuerzo requerido. Entonces, tu ausencia comienza a adquirir peso real no cuando tú desapareces físicamente, sino cuando tu presencia se vuelve selectiva, estructurada por principios que no se negocian según el humor del otro. Esto no se logra con performance externa, responder tarde calculadamente, fingir indiferencia mientras sirves por dentro, sino con transformación interna, recuperar el rito. El Li confuciano, frecuentemente traducido como ritual, es en verdad la manifestación visible del orden interno, la forma que toma el respeto cuando se convierte en acción cotidiana. Si tú estableces ritos contigo misma, horarios no negociables, estándares de trato mínimo, coherencia entre palabra y acto, tu presencia deja de ser amorfa y tu ausencia deja de ser amenaza vacía. Y eso, esa transformación silenciosa, es lo único que puede hacer que te busquen sin que tú lo pidas. El retiro del Junzi no es huida reactiva ni estrategia manipulativa, es recomposición orgánica, cuando el equilibrio se ha roto y la presencia continuada solo perpetuaría el desorden. Confucio observaba que cuando la armonía musical se pierde, el músico verdadero no aumenta el volumen para disimular la disonancia. Baja el instrumento, corrige la afinación y si la orquesta no responde, se retira del escenario no por desprecio, sino por respeto al arte mismo. Este es el modelo del alejamiento que provoca búsqueda genuina. No deja explosión emocional que pueda analizarse, discutirse, convertirse en narrativa compartida donde ambos son víctimas. Deja silencio estructural, un vacío con forma precisa que obliga al otro a confrontar no tu ausencia, sino su propio comportamiento ahora reflejado en ese espacio limpio.
La mayoría confunde este retiro con frialdad calculada, y esa confusión revela incomprensión profunda del concepto confuciano de I, la rectitud moral. La frialdad es resentimiento congelado, venganza diferida que espera reconocimiento del daño causado. La rectitud es claridad que no necesita testigos. Cuando tú te alejas desde la frialdad, sigues atado emocionalmente, midiendo cada reacción del otro, esperando que note tu ausencia y se arrepienta, construyendo narrativas mentales donde por fin reconocen tu valor. Pero cuando te alejas desde la rectitud, no hay expectativa de cambio ajeno, porque el movimiento ya no busca modificar al otro, sino preservar tu propia integridad. La diferencia es sutil, pero decisiva. La frialdad dice, voy a enseñarte cuánto me necesitas, y la rectitud dice, no puedo habitar donde mi nombre no corresponde con mi esencia. Aquí el rito vuelve a operar como frontera constitutiva, no como performance social. Cada vez que tú respondes a cualquier hora independientemente del tono usado, cada vez que aceptas ambigüedad como si fuera comunicación real, cada vez que toleras inconsistencia porque así es esa persona, estás educando una costumbre, y Confucio insistía en que las costumbres gobiernan imperios con más eficacia que los edictos. Si la costumbre es degenerada, el reino colapsa aunque haya afecto declarado. Entonces tu ausencia debe instaurar nuevo rito, nueva estructura de interacción donde tu accesibilidad no es default, sino elección consciente, donde tu tiempo no es infinito, sino dosificado con criterio, donde tu perdón no es automático, sino resultado de proceso reflexivo. Y esto se sostiene no con discursos explícitos, que solo revelan inseguridad, sino con coherencia implacable entre tu palabra y tu conducta. El momento crítico llega cuando el otro detecta la transformación y envía sondas verbales disfrazadas de inocencia. ¿Estás bien? ¿Por qué tan distante? ¿Hice algo que te molestó? Estas preguntas buscan grieta por donde reintroducir la dinámica antigua, porque lo familiar, aunque disfuncional, produce menos ansiedad que lo desconocido. Y aquí se decide todo, porque la tentación es enorme. Explicar detalladamente tu proceso interno, enumerar agravios acumulados, justificar tu cambio con argumentos irrefutables. Pero cada palabra de justificación es concesión de poder, porque pone al otro en posición de juez que evaluará si tus razones son suficientes para tu distancia. Confucio prefería que la conducta hablara sola, que el acto correcto se sostuviera sin necesidad de defensa verbal. Y en la siguiente parte verás por qué. Porque cuando tú hablas demasiado, conviertes tu transformación en negociación, y lo que se negocia ya perdió carácter absoluto. La ausencia con peso real funciona como espejo involuntario que el otro no solicitó, pero que no puede evitar. Mientras tu presencia era constante, el otro podía mantener estructura cognitiva donde su indiferencia esporádica, su inconsistencia emocional o su falta de reciprocidad no tenían consecuencia visible. Eras el fondo estable sobre el cual podía experimentar sin riesgo. Pero cuando tú te retiras con calma, sin ultimátum dramático, sin listado de ofensas, sin amenaza de retorno condicional, ese fondo desaparece y el otro queda confrontado con el registro completo de su propia conducta, ahora proyectado en el vacío que dejaste. Lo que emerge no es amor súbito, sino algo más complejo. Vergüenza de verse reflejado, nostalgia de estabilidad perdida, pánico ante posible irreversibilidad. Y te buscan no solo por lo que eras, sino por lo que sentían sobre sí mismos cuando tu presencia los absolvía de mirarse. Aquí se desmantela la ilusión romántica persistente. No todo retorno indica transformación profunda, y no toda búsqueda implica valor reconocido. Confucio distinguía meticulosamente entre emoción, pasajera, reactiva, condicionada por circunstancia, y virtud, estable, reflexiva, arraigada en carácter cultivado. Si alguien te busca únicamente cuando tu ausencia produce incomodidad, pero no muestra evidencia de comprensión estructural de qué produjo tu retiro, estás ante reacción emocional, no ante cambio moral. La emoción promete montañas porque siente intensamente en el momento.
La virtud promete menos, pero sostiene, porque está anclada en práctica diaria, en rito, en decisión consciente de cultivar conducta coherente. Tu experiencia pasada ya te mostró el costo de confundir una con otra. El error compasivo que destruye transformaciones enteras ocurre aquí. En cuanto el otro exhibe mínima expresión de remordimiento, una lágrima, una carta larga, una promesa apasionada, la persona que inició el retiro colapsa de vuelta a la dinámica anterior, como si el dolor visible del otro fuera prueba suficiente de cambio sustantivo. Pero Confucio enseñaba que la mejora real no se verifica en declaraciones emocionales, sino en repetición consistente de conducta modificada a lo largo del tiempo. En la adhesión al nuevo rito, incluso cuando la urgencia emocional se disipa. Si tú regresas antes de observar ese patrón sostenido, tu ausencia se convierte en performance teatral, cuya lección el otro aprende rápidamente. Basta activar botones emocionales correctos, vulnerabilidad, arrepentimiento, promesa, para que tú cedas. Y entonces ya no te buscan porque te valoran, te llaman porque el algoritmo funciona. La tensión culminante, la que pocos anticipan, es esta. Cuando finalmente llega la búsqueda que parece genuina, con reconocimiento articulado, con propuestas concretas de cambio, con respeto por tu tiempo de procesamiento, puede ser que tú ya no estés disponible para recibirla. No por rencor ni por orgullo, sino porque en el silencio de tu ausencia recuperaste algo más valioso que cualquier relación particular. Recuperaste tu centro. Y el centro, una vez restaurado, no negocia con nostalgia ni con potencial, solo reconoce realidad presente. Confucio llamaba a esto Wu Wei en relación consigo mismo. No esfuerzo en mantener la integridad, porque la integridad ya no requiere defensa, simplemente es. En la siguiente parte, ingresamos al territorio más delicado. ¿Qué hacer cuando la búsqueda por fin llega? ¿Cómo discernir entre arrepentimiento performativo y transformación real? ¿Y cómo decidir sin traicionar la rectitud que recuperaste en soledad? Imagínalo como sistema ecológico. Eras árbol joven cuyo tronco se torcía buscando luz en dirección del viento que soplaba, y el viento era caprichoso, intermitente, a veces cálido y a veces corrosivo. Pasaste tiempo enderezando ese tronco, anclando raíces en tierra firme, aprendiendo a generar tu propia fotosíntesis sin depender de fuente externa errática. Ahora el viento regresa con canción diferente, promete constancia, suplica segunda oportunidad. Si tú te inclinas hacia ese viento solo porque su música te resulta familiar, el tronco se tuerce nuevamente y el trabajo de rectificación se pierde. La ausencia que provocó búsqueda no sirve si no te transformó estructuralmente, porque entonces todo el proceso fue solo manipulación sofisticada, herramienta para obtener respuesta deseada, y la manipulación, por exitosa que parezca, es lenguaje de quien no confía en su propia virtud intrínseca. Cuando el retorno sucede, la distinción crítica no está en intensidad emocional, sino en cualidad del reconocimiento. El que vuelve desde impulso no metabolizado exige velocidad, respuestas inmediatas, decisiones rápidas, restauración instantánea de la intimidad previa como si el tiempo intermedio no hubiera producido cambio real en ninguno de los dos. Dramatiza arrepentimiento, promete transformaciones radicales sin haber habitado suficiente tiempo en la incomodidad de verse, y busca que tú creas en base a declaración verbal sin sustento conductual. En contraste, el que vuelve desde respeto procesado no exige cronología externa. Pregunta cómo estás, genuinamente curioso, no como formalidad antes de pedir perdón. Reconoce especificidades de lo que hizo sin minimizarlas ni justificarlas, y acepta el ritmo que tú marques sin convertir esa aceptación en moneda de cambio. Confucio diría que allí se verifica si ocurrió Zen Min personal. Si la persona puede nombrar sus actos sin eufemismo, llamar al egoísmo egoísmo y a la cobardía cobardía, sin maquillaje narrativo que preserve su autoimagen.
Pero la vigilancia debe ser también interna, porque el más persistente buscador a veces eres tú misma, la parte de ti que extraña no a la persona específica, sino la versión de ti que se sentía necesaria, útil, indispensable para otro. Esa sensación es peligrosamente adictiva porque confunde propósito vital con función relacional. El Junzi no requiere ser indispensable para experimentar dignidad. Su dignidad emerge de coherencia entre valores declarados y acciones ejecutadas, de capacidad de habitar soledad sin colapsar en pánico existencial, de sostener estándares sin audiencia que los valide. Si al observarte notas que lo que extrañas no es la persona específica, sino el drama, la intensidad, la familiaridad del desorden, no es amor lo que sientes, es adicción a patrón neuroquímico conocido. Y esa distinción lo cambia todo, porque amor busca bien mutuo, mientras adicción busca dosis siguiente. Entonces sostén la calma incluso cuando la búsqueda parece sincera, incluso cuando el silencio produce incomodidad física, incluso cuando la soledad se siente como castigo autoimpuesto. Confucio comprendía la paciencia no como resignación pasiva, sino como fuerza cultivada que puede soportar tensión sin deformarse, como bambú que se dobla bajo viento, pero no se quiebra porque sus raíces están firmes. Y si tú mantienes esa fuerza, sin rigidez defensiva pero sin colapso prematuro, tu ausencia continúa ejerciendo función pedagógica. No enseña al otro cuánto debe valorarte, enseña estructura relacional donde reciprocidad, respeto y coherencia no son negociables. Permanece atento, porque lo que sigue no es cierre, sino umbral. El punto donde se determina si tu arquitectura afectiva futura estará construida sobre cimientos de Ren y Li o repetirá el ciclo antiguo con nombres nuevos y dolores familiares. Entonces lo que queda no es técnica, sino verdad. La ausencia que hace que te busquen jamás fue estrategia, sino síntoma de que por fin te volviste real. Cuando Confucio hablaba del Junzi como alguien que ni se apresura ni se retrasa, no estaba describiendo frialdad calculada, sino sincronía perfecta entre lo que eres internamente y lo que manifiestas externamente. Esa coherencia es tan rara, tan profundamente perturbadora para quienes viven en el desajuste perpetuo entre nombre y conducta, que tu simple presencia ordenada se vuelve espejo insoportable. Y cuando ese espejo se retira, no por castigo, no por juego, sino porque ya no puede habitar el desorden sin traicionarse, el vacío que deja no es geométrico, es moral. Lo que el otro extraña no eres tú como cuerpo o función, sino la posibilidad de ser mejor que solo existía mientras tú estabas cerca sosteniéndola. Y si esa posibilidad murió porque nunca fue cultivada, tu ausencia no la mata, simplemente deja de ocultar el cadáver. La pregunta final no es si el otro te buscará, sino si cuando te busque, tú seguirás siendo alguien que puede volver sin perder el centro que recuperaste en soledad. Porque el verdadero poder de la ausencia no está en lo que provoca afuera, sino en lo que te revela adentro, que puedes existir completo, digno, coherente, incluso sin testigos. Y esa libertad, la de no necesitar validación externa para sostener tu propia rectitud, es tan aterradora como liberadora, porque significa que ninguna relación podrá esclavizarte de nuevo. Si este contenido removió algo en ti, si reconociste patrones que te costaron años, si sentiste que estas palabras nombraron lo que nunca pudiste articular, no dejes que se disuelva en el scroll infinito. Dale like para que este mensaje llegue a quien lo necesita. Comenta qué parte resonó más contigo. Comparte con alguien que está aprendiendo a irse con dignidad. Y suscríbete, porque esto no es entretenimiento, es arquitectura para reconstruir vidas enteras. Nos vemos en el próximo video, si decides que vale la pena seguir despertando.